Muy buenas noches, doctor. Para analizar el caso propuesto sobre el control material y los derechos reclamados, es imperativo establecer primero qué entendemos jurídicamente por bien y cómo se estructuran en nuestro ordenamiento. En el ámbito legal, aunque el Código Civil utiliza términos como cosa y bien de manera indistintiva en el artículo 583, la doctrina nos aclara que cosa es del género, todo lo que existe excepto el hombre, y bien es la especie. Un bien es, por lo tanto, aquella cosa que es útil para el ser humano y es susceptible a la apropiación o al dominio. En rigor jurídico, cuando hablamos de bienes o en un patrimonio, nos referimos a derechos que tenemos sobre los objetos, no a los objetos en sí mismos. La clasificación de los bienes no es un mero ejercicio teórico. Su importancia radica en que determina el régimen jurídico y las formalidades y derechos aplicables a cada categoría. Nuestro Código Civil, en su artículo 583, establece la división primordial. Bienes corporales son aquellos que tienen un ser real, pueden ser percibidos por los sentidos, como es la casa o es un libro. Son objetos en sí. Y los bienes incorporales consisten en meros derechos, como los créditos, las servidumbres activas, que estos no tienen una existencia física, y estos son más percibidos, se podría decir, que por el intelecto. Ahora, esta distinción es clave para nuestro caso, donde se discute tanto el control sobre un objeto físico como la reclamación de un derecho inmaterial. Para profundizar la relevancia de los bienes que podemos tocar y poseer, doy paso a mi compañero. Buenas noches con todos, mi nombre es Anderson Guevara y voy a hablar por qué la importancia de los bienes corporales y por qué son su única forma de ver a un bien. Los bienes corporales tienen una importancia jurídica en nuestra vida fundamental, porque son aquellos que se puede tener una existencia material y pueden ser percibidos por los sentidos. Esto nos indica en el artículo 583 de nuestro Código Civil. En el caso planteado, la persona ejerce un control material directo sobre un bien tangible, lo que de lleno nos permite considerarlo como un bien corporal que tiene una relevancia jurídica, y esta relevancia jurídica radica en que los bienes corporales pueden ser un objeto de derechos reales, como una posesión. También tenemos que incluido con quien lo utiliza no es el propietario. En este aspecto, por lo tanto, el bien material del caso genera efectos ya jurídicos y merece una protección dentro del ordenamiento ya civil. Mis compañeros ya han explicado la importancia de los bienes corporales dentro del derecho civil. Sin embargo, en el caso también se hablan de los derechos incorporales. En el caso planteado, la persona ejerce control material sobre un bien sin ser propietario, pero a la vez afirma tener derechos de dicho uso. El hecho de no ser propietario del bien corporal no impide que puedan existir derechos incorporales. Si del uso del bien surgen derechos, estos derechos pueden ser considerados bienes incorporales y forman parte del patrimonio de una persona conforme a los artículos 583 y 584 del Código Civil. Ya. Lo que nos dice mi compañera Sophie tiene un cierto sentido, pero en el caso que nosotros tenemos en cuenta, la persona tiene una posesión tangible, que es su propiedad. Y esto nos indica en el artículo 615 del Código Civil, que nos dice lo siguiente: posesión es tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. En el caso, la persona nos dice que no tiene un bien como un, la propiedad no está a su nombre, pero que hace uso de esa propiedad. Entonces, ya dado esto, nos indica que esto ya entra dentro de un, ¿cómo se llama? De un bien corporal, que nos indica en el artículo 83. Como dice mi compañero, es un bien corporal, pero los bienes incorporales no dependen necesariamente de un bien corporal, y aunque la persona no sea su dueña, igual generan estos derechos de los bienes incorporales. Existen bienes incorporales autónomos como los créditos o los derechos de autor. Esto demuestra que el derecho civil siempre reconoce los derechos incorporales, más allá de lo material. Para desarrollar el análisis de la posición en este caso, es fundamental comprender que el control material ejercido por el sujeto no es un simple contacto físico, sino un hecho jurídico que el derecho protege mediante la presunción de propiedad.
En cuanto al bien corporal, la persona se comporta como poseedora de reunir el corpus y el animus, lo que le otorga la facultad de ejercer acciones posesorias frente a terceros, incluso sin tener un título legal. Respecto al bien corporal, la situación se traslada a la figura de la casi posesión, de la cuasi posesión o posesión de derechos, donde el ejercicio constante de facultades derivadas del uso del bien permite reclamar una protección jurídica sobre esos intangibles. En conclusión, para el derecho, esta persona es un poseedor legítimo de hecho, cuya situación genera consecuencias jurídicas inmediatas, como la protección contra perturbaciones y la posibilidad futura de adquirir la propiedad plena mediante la prescripción adquisitiva, siempre que dicha posesión sea pública, pacífica y no interrumpida. Gracias. Muy buenas noches, doctor, y muchas gracias por su atención.